Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, Fraternidad Médica por la Salud, ACE, tenemos el gusto de presentar nuestra videoconferencia del día de hoy, viernes 9 de julio del año 2021. No sé si sea tan amable de no compartir su pantalla ahorita, doctor. Eso es. El día de hoy vamos a tener como tema diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de la fibrosis quística. Y va a ser impartido por el doctor Héctor Hernán Ruiz Gutiérrez. El doctor Ruiz es neumólogo pediatra, trabaja en la unidad de medicina de alta especialidad del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, es profesor titular de neumología pediátrica por la UNAM, expresidente del Colegio de Pediatría de Jalisco, expresidente del Colegio Mexicano de Neumólogos Pediatras, miembro del Colegio Mexicano de Neumólogos Pediatras, miembro de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, Fellow American College of Chest Physicians, Fellow European Respiratory Society. Tengo mucho gusto en cederle la palabra al doctor Ruiz. Adelante, doctor. No está habilitado su audio, doctor Ruiz. Tiene que habilitar su audio. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Ahora sí, muy bien. Buenas noches a todos. Muchas gracias al doctor Lara Pérez y a la Academia Mexicana de Pediatría por la invitación. En los siguientes minutos quiero compartir con ustedes todo el esfuerzo que a través del Colegio Mexicano de Neumólogos Pediatras y un grupo de asociaciones que también ven a pacientes con fibrosis quística, hemos hecho a lo largo de una temporadita un poco más o menos larga para poder tener ahora un sistema de diagnóstico muy oportuno y obviamente también compartirles que estamos también ya teniendo tratamiento, en este caso con antibióticos específicos para pacientes con fibrosis quística. Miren, como todos ustedes saben, la fibrosis quística es una enfermedad genética que se encuentra el defecto en un cromosoma que se llama el cromosoma 7 y está localizado en el brazo largo, en donde hay una proteína que se llama proteína de conductancia o CFTR, y esta tiene una herencia autosómica recesiva, es decir, que en cada embarazo, y lo digo con mucha habilidad, en cada embarazo tenemos la posibilidad de que un paciente presente fibrosis quística. Y esto es muy importante porque a veces los familiares creen que si ya tuvieron un hijo con fibrosis quística, el siguiente ya no va a ser con fibrosis quística. No, hay que recordarles que en cada embarazo existe esa posibilidad precisamente por esa herencia autosómica recesiva que se tiene. En este gráfico que tienen ustedes en su mano derecha, pueden ver cómo están las principales mutaciones de la fibrosis quística. De acuerdo con la base de datos que se encuentra en el Hospital para Niños Enfermos de Toronto y que es el sitio donde se agrupan todas las mutaciones a nivel mundial, pues alcanzamos a ver que existen alrededor de 2,200 mutaciones de fibrosis quística, es decir, que tiene una gran variedad de poder presentar este tipo de manifestaciones físicas. Pero vean ustedes en esta misma tabla cómo les presento más o menos alrededor de un panel mutacional de 18 mutaciones en donde se pueden dar cuenta ustedes que la mutación más frecuente es la delta F508, le sigue la G542X, luego G551D y así podemos ir bajando al resto de las demás mutaciones. ¿Por qué les digo que tenemos alrededor de 2,000 y por qué tener que hacer los paneles mutacionales un poco más pequeños?
porque para hacer las 2000 mutaciones en cada uno de los pacientes, en realidad tendríamos que hacer una secuenciación genética de todo el gen y obviamente esto es muy caro. Y si sabemos que la gran mayoría las podemos ir detectando con estos paneles, pues hay que irlos adaptando de acuerdo a la heterogeneidad de razas y etnias que se tiene en cada país. En el caso de México, México es un país que tiene más o menos alrededor de herencias caucásicas, amerindias, mesoamericanas, y entonces eso es un mosaico genético muy importante que tendríamos que irlo viendo en un futuro, es decir, que probablemente muchas de las mutaciones que nosotros tenemos en México con estos paneles mutacionales, probablemente dejemos descubiertos una gran cantidad, porque con estos más o menos cubrimos como el 50%. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que ir avanzando cada día más con los diagnósticos mutacionales que vamos a hacer nuevos para poder entonces hacer un mapa genético de la República Mexicana y entonces sería después hacer ahora sí ya un panel mutacional solamente para México, que va a ser de mucha importancia. En esta otra gráfica quiero mostrarles a ustedes en dónde está el defecto de la fibrosis quística. Si podemos ir viendo nosotros esta célula, esto sería, digamos, lo que es normal, vamos a hacerlo desde este punto de vista. Desde el núcleo se produce esta proteína, tiene que caminar a través del retículo endoplásmico rugoso, llegar al aparato de Golgi, empezar a madurar y transportarse hasta la parte apical de la célula y quedar en ese lugar como un canal de cloro. Aquí ustedes pueden ver en esta otra figura cómo es el canal de cloro. Este canal de cloro funciona como si fuera una compuerta cuya finalidad es, en el interior yo tengo sodio y tengo cloro y tengo agua. El cloro y el sodio viajan juntos y al mismo tiempo llevan agua y la voy a llevar a la parte apical de la superficie de la célula del aparato respiratorio y con esto voy a lograr, como podemos ver en esta imagen, una gran claridad en el lavado mucociliar. Es decir, en ese aclaramiento que no voy a tener ningún problema, voy a poder mover bien mis secreciones, voy a hacer una buena aclaramiento. De lo contrario, si esta proteína está disfuncional y no funciona adecuadamente, lo que va a pasar es que ese moco se va a quedar espeso, muy difícil de poderlo mover y al no poderlo mover, pues se van a quedar ahí las secreciones estancadas, van a llegar bacterias, específicamente Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, pseudomonas y algunos otros virus. Si estos no se mueven, pues van a quedar en contacto con la mucosa y con el tiempo inflamarla. A la hora de que la inflamen, van a seguir produciendo mayor daño estructural hasta que puedan llegar a tener especies de bronquiectasias en los bronquios. Entonces necesitamos pues que esta proteína funcione de una manera correcta. Ahora bien, aunque tengamos 2000 mutaciones, sabemos nosotros que existen más o menos alrededor de 7 clases de disfunción de esta proteína. ¿Qué quiere decir? Que habrá una, como en el caso del caso 1, que está en el núcleo, en donde esta proteína prácticamente no tenga síntesis, entonces no vamos a tener proteína y por lo tanto no va a haber función de esta misma. Hay algunos otros que tienen defecto en el procesamiento, otras en la activación, otros en la conductancia, otros en la cantidad y otros en la duración. Veamos otra vez de nuevo nuestra gráfica en esta célula. Por ejemplo, hay algunos en donde la proteína puede llegar, pero no llega y no se expresa de una manera completa, no se abre el canal, o si se abre permanece muy poco, o rápidamente se puede terminar, de tal manera que queda prácticamente sin ninguna función, y entonces ahí sí es donde vamos a ir viendo todas estas disfunciones en el caso de la disfunción de la proteína del CFTR. Una vez que tenemos en mente todo esto para poderlo ver, pues sabemos que si tenemos nosotros células exócrinas en todo el organismo, pues ahí es donde vamos a ir teniendo las manifestaciones de la enfermedad. Es así, lo podemos ir viendo desde las vías respiratorias superiores. Normalmente el paciente va a cruzar con sinusitis, con problemas de obstrucción nasal, pólipos. Si nos vamos un poco más abajo a nivel pulmonar, pues ahí prácticamente va a expresar el fenotipo típico de la enfermedad, en donde estamos viendo que hay gran cantidad de secreciones, no las podemos mover, estas están espesas, están difíciles de estarlas manejando, de tal manera que van a empezarse a quedar ahí segregadas, y una vez que las tengamos, pues entonces damos pie al proceso de infecciones. Si lo vemos a nivel intestinal, sobre todo en este sitio, la mayoría de estos pacientes presentan un fenotipo de desnutrición, tienen falla de medro, tienen evacuaciones esteatorreicas muy abundantes en grasas. Entonces, esto lo que hace es que si no se absorben esas grasas, el paciente prácticamente está con una desnutrición muy importante.
A nivel de tracto gastrointestinal un poco más abajo, sobre todo en ilio, muchos de estos pacientes desde que están in útero se pueden diagnosticar sobre todo porque cursan con ilio meconial y hasta la fecha ilio meconial es prácticamente fibrosis quística hasta no demostrar lo contrario. Habrá otros pacientes que puedan cursar con insuficiencia pancreática y eso es muy importante conocerlo porque si no hay que estarles manejando enzimas pancreáticas desde que la detectemos para poderlas ver. Probablemente algún grupo, y sabiendo que son muchas mutaciones, no tenga problema respiratorio ni digestivo, pero sí probablemente vaya al médico porque su problema es más que nada asociado a la infertilidad. Y esto se ve porque muchos de estos pacientes lo que tienen es ausencia de vasos deferentes y al tener esta ausencia de vasos deferentes, pues sobre todo en el varón, pues no puede embarazar a la persona. Otra parte de las que vemos nosotros como manifestaciones son todas aquellas que se refieren al sistema de dérmico, en donde el niño suda mucho en una gran cantidad, de tal manera que llega a ser hasta, una vez que se seca el sudor, una escarcha en la frente o en algún otro sitio de la piel, que al momento de, sobre todo los papás, cuando les dan besos a los niños, pues los ven y saben que están salados. Incluso era una forma de hacer el diagnóstico desde la edad media, en donde decían que si al niño que lo besaban se había salado, pues estaba embrujado y que lo más seguro es que pronto iba a morir. Pues en realidad sí, porque lo que tenía era fibrosis quística. Ahora ya no tenemos que andar besando a los niños, podemos hacerlo con estudios de cloros en sudor, que luego les voy a comentar más o menos cómo se hace un poco más adelante, pero sí quiero que vean este tipo de manifestaciones que prácticamente podemos ver. Entonces, podemos decir que la fibrosis quística es una enfermedad multiorgánica o de varios sistemas en el organismo. Ahora bien, ¿qué incidencia tenemos en México? De acuerdo a los diferentes estudios que se han hecho, se cree que hay alrededor de 1 por cada 8,500 recién nacidos vivos en México, en toda la República Mexicana. Si nosotros hacemos observaciones, sabemos que nacen alrededor de 2,200 recién nacidos por año en México, en toda la República Mexicana. Esto quiere decir que si tomamos en cuenta esta incidencia a nivel nacional, tendríamos alrededor de 300 pacientes por año. Ahí ustedes pueden ir haciendo las sumas y vemos la cantidad de millones de pacientes, de habitantes que tenemos, que son alrededor de 130 millones. Esto quiere decir que probablemente tengamos con diagnóstico de fibrosis quística alrededor de 15,000 pacientes en el país. En realidad no sabemos si están todos esos porque como muchos no han sido diagnosticados como tal, pues pueden estar siendo tratados como asmáticos, como sinusitis, como supuración broncopulmonar, alguna otra cosa que entonces lo que tenemos que hacer es diagnosticar la enfermedad como tal, pero vean la incidencia por qué es tan importante para poderlos tener. Entrando de lleno al diagnóstico, hay varias formas para poder hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Si lo queremos hacer en la etapa prenatal, lo que tenemos a la mano, aunque no es muy común que se haga, pero a veces son opciones, sobre todo para gentes que ya tuvieron hijos con fibrosis quística, es más o menos como alrededor de la 8ª o 10ª semana hacer determinación de vellosidades coriónicas. Aquí lo que vamos a hacer es mandarlo a genética y que nos hagan el estudio mutacional de esas vellosidades. El otro que se puede hacer más o menos alrededor de las 15 a las 18 semanas es que se tome líquido amniótico y también mandar a hacer estudio genético para detectar la mutación que se encuentra. Con el tiempo hemos visto nosotros que se ha incrementado mucho la medicina de fertilidad y entonces lo que se tiene que hacer en los centros que se dediquen a esta práctica, pues pedirles que se aseguren de que todos los óvulos que se van a insertar pues tengan esa capacidad de estar libres del gen de la fibrosis quística. Hay otros estudios que también se hacen en la etapa prenatal que son los ultrasonidos prenatales y esto se ha mencionado que si se ve un patrón en mosaico hipericogénico, lo más seguro es que este paciente esté cursando o que vaya a tener un hilio meconial y esto hace sospechar la posibilidad de fibrosis quística. Si es así, hay que tomar en consideración para que al momento en que nazca el niño, pues hacer de una manera temprana el tamizaje metabólico, si así nos lo permite, y los cloros en sudor para confirmar la enfermedad. Hasta el momento nosotros sabemos que aunque sobre todo en los pacientes que ya tuvieron antecedentes de fibrosis quística, pudiera ser presentada la posibilidad
de que algunos familiares quisieran tener un aborto terapéutico. Eso ya depende de las personas, pero cada vez ha caído en desuso debido a que con el tratamiento que se tiene y sobre todo ahorita con los correctores potenciadores del el gen de la fibrosis quística, pues los pacientes llegan a vivir alrededor de 50 años. Entonces esta práctica prácticamente se ha ido abandonado, pero quiero que la tengan en consideración si alguna vez se las pueden preguntar. Las otras cosas que tenemos y que es lo más común y es en lo que quiero yo hacer ahorita un hincapié, es en el diagnóstico a través del tamiz neonatal. Eso es un tamiz neonatal semiampliado que incluye a la fibrosis quística a través de cloros en sudor o a través del estudio genético. Vamos a desglosar uno por uno. En cuanto al tamiz neonatal, nosotros sabemos que el tamiz neonatal se va a hacer a través de una detección de una enzima que se llama tripsina inmunorreactiva o tripsinógeno inmunorreactivo, el cual se eleva al momento de que el paciente empieza a comer. Por eso es importante que se tome alrededor de los 3 o los 5 días cuando el paciente ha ido comiendo, de preferencia a las 72 horas, para que a la hora de que se esté alimentando, pues se produzcan enzimas pancreáticas. Si estas enzimas pancreáticas están elevadas, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que sospechamos que tiene la posibilidad de fibrosis quística. Pero si esto no quiere decir que nomás porque la tripsina inmunorreactiva esté alta, ya con eso tenga su fibrosis quística, sino que hay que corroborarlo. Para evitar falsos positivos, como en todos los estudios, lo que tenemos que hacer es que las personas que se van a dedicar a la toma de estos estudios, pues sean gentes capacitadas en donde el papel de Getrich esté bien localizado, que no se salga la sangre, que se seque adecuadamente, que no se filtre de más, que se seque el papel para poderlo enviar, que el talón del niño esté completamente limpio, que no esté lleno de secreciones. Muchas veces es común que debido a la cercanía con la materia fecal del propio paciente, aquí se pueda contaminar y esto después nos pueda dar falsos positivos. Entonces hay que tener esas posibilidades siempre presentes y evitarlas en lo más que podamos. Una vez que nosotros nos encargamos y de acuerdo al centro que se esté tomando y aseguramos que ese centro tiene una capacidad suficiente para poder tomar el tamiz neonatal, pues vean ustedes qué sensibilidad y qué especificidad se tiene tan alta de esta posibilidad para poder sospechar fibrosis quística. En cuanto al tiempo que se ha transcurrido para poder tener este diagnóstico como tal, miren ustedes todo el tiempo que ha pasado. Desde 1973, el doctor Antonio Velázquez en el Instituto Nacional de Pediatría, él hizo un proyecto piloto para detectar enfermedades metabólicas. El principal que él buscaba era hipotiroidismo. El doctor Getrich, que estaba en ese tiempo en Pittsburgh, en Estados Unidos, le proporcionó material para poder hacer todos los estudios de los pacientes con hipotiroidismo, pero el tándem que le dieron incluía fenilcetonuria, fibrosis quística, que no era lo que él buscaba, pero una vez que se encontró que había una gran cantidad de pacientes con tripsina inmunorreactiva alta, pues hizo todo lo posible para que en las siguientes normas mexicanas se incluyera la fibrosis quística, se fueran haciendo todas las estrategias para que esta enfermedad estuviera presente en los diagnósticos. Se aseguran en el 2003 que aparezca en el catálogo del Seguro Popular. En el 2007 se hacen los lineamientos para que se puedan hacer todos los convenios con centros para hacer el diagnóstico, y prácticamente en el 2011 empieza un programa piloto del tamiz neonatal. Lo hacen en 3 estados, en Nuevo León, en Jalisco, en Campeche, pero por alguna situación, como eran apenas los primeros estudios que se hacían, pues hubo algunos resultados que no fueron de los más adecuados posibles, y prácticamente en el 2013 querían desaparecer la fibrosis quística, porque en realidad decían que, pues, de acuerdo a los resultados de los estudios que se habían hecho en esos programas pilotos, pues no mostraban que tuviera una incidencia tan alta. Obviamente que se les tuvo que demostrar que estos estudios tuvieron algunos errores en el diseño, y varias asociaciones, colegios y una gran cantidad de gente, pues se manifestó con el secretario de Salud en turno, hasta que se le demostró, y obviamente a partir de ese tiempo, en el 2015, y después de que en el 2013 se hizo una modificación a la Ley General de Salud, aparece ya como tal autorizado el diagnóstico para el estudio metabólico de fibrosis quística.
Previo a esto ya se habían hecho estudios de guías de práctica clínica en el Seguro Social, pero solamente incluían el diagnóstico. Después, en el 2013, aparecieron ya otra vez en las guías del CENETEC y en el 2015 ya prácticamente las guías que incluían diagnóstico y tratamiento. Las primeras solamente era el puro diagnóstico porque hasta la fecha no se tenía en ese momento el diagnóstico para el tratamiento como tal. Obviamente que les decía yo que a partir de todo este tiempo, en el 2015, se autoriza en noviembre el tamiz neonatal para fibrosis quística. Estos son los artículos que les mencionaba, la Ley General de Salud, las normas técnicas, sobre todo las de defectos al nacimiento y enfermedades metabólicas, y se vuelve una acción obligatoria para todas las unidades que tenían atención perinatal, y se dan las normas, se dan las guías y cómo debe de ser tomado este estudio para el diagnóstico de tamizaje para fibrosis quística. Quiero mostrarles a ustedes estas estrategias de diagnóstico que son de cómo estarlos tomando. Me voy a hacer mucho hincapié en esta que estoy marcando. Si ustedes ven el cuadro en la parte inferior del lado izquierdo, ahí tenemos cómo irlos haciendo. Miren ustedes, cuando nace un niño, entre la primera semana, es decir, a los primeros 3 días, hay que tomarle la primer tripsina inmunorreactiva. Si esta sale alta, de acuerdo al punto de corte que se decidió, en el caso, por ejemplo, de México, 99%, a la semana siguiente, es decir, al día 15, hay que volver a tomar otra para poderla confirmar. Si esta segunda muestra sale alta, entonces lo que tenemos que hacer es mandar al paciente a que se hagan los cloros en sudor. Y si estos cloros en sudor se hacen y sale positivo, pues se confirma el diagnóstico de fibrosis quística. Quiero que vean ustedes esta otra gráfica, que esta es la que vamos a utilizar en México, en donde igual le tomamos la primera tripsina en los primeros 3 días, le tomamos la segunda a la semana siguiente, que es alrededor de los 15 días. Del mismo papel de Gettish que queda, se puede hacer el estudio genético mutacional y después los cloros en sudor. Hemos adquirido ya en México servicios integrales que incluyen tripsina, ADN y estudio de cloros en sudor para el diagnóstico de los pacientes con fibrosis quística. Hay algunos otros centros que solamente han hecho una tripsina inmunorreactiva y de ahí se van directamente al estudio del molecular. En México, debido a la heterogeneidad que les decía yo que tenemos en las etnias y algunas razas específicas, pues irnos directamente con solamente una prueba de tripsina al estudio genético, pues era dejar a algunos pacientes fuera, porque obviamente no todos podían ser diagnosticados, como les mencioné, solamente un 50% en esos paneles. Entonces lo que hicimos mejor, tomar 2 tripsinas, ahí vamos haciendo un tamizaje un poco más completo y finalmente haremos el estudio genético para que tengamos la mutación presente en esa enfermedad. Hay algunos centros que van a ser los menos, que si encuentran solamente una mutación, pues harán entonces un estudio ampliado del gen, pero finalmente lo que quiero yo que quede claro aquí, que todos van a terminar en cloros en sudor, porque hasta la fecha, aunque tengamos estudio genético, los cloros en sudor siguen siendo el estándar de oro para el diagnóstico de los pacientes con fibrosis quística. Entonces, les digo, esta es la estrategia de primer tripsina, segunda tripsina y ADN para México, que es lo que vamos a tener. Miren, ¿por qué hago hincapié en decirles que la primera muestra se tome en la primera semana, la segunda a los 15 días y para que más o menos podamos tener esa posibilidad? Porque si ustedes pueden ver en esta figura, en la primera semana la cantidad de tripsina inmunorreactiva es muy alta. Conforme va avanzando la semana 2, semana 3, o vean ustedes la semana 4, cómo muchos de estos pacientes ya prácticamente está desapareciendo la tripsina inmunorreactiva. De tal manera que si nosotros por alguna situación no hicimos el protocolo como debe decir, es decir, no le tomamos la tripsina en la segunda semana, tenemos todavía un poco de oportunidad de la tercera y casi acercándonos a la cuarta para poder tomar esa segunda tripsina inmunorreactiva. Si por alguna situación nos pasamos después del mes, lo más recomendable es que ya no hagamos la tripsina inmunorreactiva, porque lo más seguro es que salga alta, que salga normal, y esto entonces puede hacer que se descarte el diagnóstico de fibrosis quística cuando en realidad
el paciente pues sí sigue teniendo la posibilidad de tener fibrosis quística. Entonces, les encargo mucho eso de que se tome con el tiempo adecuado. ¿Por qué es importante la tripsina inmunoreactiva? Miren, quiero presentarles aquí algunos datos del registro de Estados Unidos, en donde tenemos ahorita hasta el 2016, en donde a través del tamizaje metabólico con tripsina inmunoreactiva, ellos diagnosticaron casi el 63% de sus pacientes. Entonces es muy importante pues que lo tomemos en consideración cuando es bien hecho a tiempo y obviamente poder tener oportunidad del diagnóstico antes de que el paciente esté con manifestaciones relacionadas a la enfermedad. Aquí les pongo también el registro de Canadá. Ellos más o menos tienen un paciente por semana con diagnóstico de fibrosis quística. Entonces es una estrategia que funciona y funciona bien. Quiero presentarles este estudio porque este estudio es muy importante. Se hizo en California. California tiene una gran cantidad de población hispana y muchos de ellos son mexicanos. Y utilizaron una estrategia de tamizaje de una tripsina, 2 tripsinas y ADN. El tiempo más o menos que ellos estudiaron fueron 5 años, de julio del 2007 al 2012. Cerca de 2.573.000 niños fueron tamizados. Vean ustedes los resultados. De encontraron un paciente, 345 pacientes con fibrosis quística, de tal manera que les permite con ese estudio hacer una prevalencia de un paciente por cada 6.899 habitantes, que es más o menos parecida a la que tenemos nosotros en México. ¿Y por qué es importante esto? Es porque vean aquí, en esta prevalencia, 1 de cada 9 era paciente hispano. Entonces es una importancia para considerar en el momento del tamizaje y poderle dar un soporte mayor a este estudio. Cuando vemos nosotros en este mismo estudio cuántos pacientes que tuvieron en ese lapso de nacimiento, pues vean ustedes, los hispanos fueron alrededor de 1.092.000 recién nacidos. De estos se diagnosticaron alrededor de 333 pacientes y confirmaron esta otra cantidad para que lo puedan revisar. Entonces, vean ustedes cómo pues la población hispana es muy importante, incluso rebasa a la que no es hispana, a la de raza negra y algunos otros, y podemos ir viendo cómo cuando se hace un verdadero tamiz neonatal, la oportunidad que tenemos para diagnosticar pacientes. No solamente es Canadá, California, aquí podemos ir viendo otros países, Australia, en el mismo Estados Unidos, Massachusetts, Wisconsin, Colorado, Nueva York, en donde vemos cómo también utilizan, ellos tienen una tripsina y ADN, otra vez una tripsina ADN, otros 2 tripsinas, pero pues ellos ya conocen muy bien cómo está su panel mutacional en la población y pueden ahorita por el momento hacer eso. Yo les aseguro que una vez que tengamos ya bien el nuestro en México, seguramente también vamos a hacer esa modalidad de diagnóstico. Una vez que ya se diagnosticó entonces el paciente con tripsina inmunoreactiva alta, lo que tenemos que hacer es mandarlo a que se tomen los cloros en sudor. Estos cloros en sudor se van a tomar, aquí tenemos, este es un equipo, este es un clorocheck, así se llama. Aquí hay una gran cantidad de reactivos que se tienen que utilizar. La persona que va a tomar ese estudio tiene que tener una persona con un certificado de calidad de los diferentes centros, sobre todo muchos de estos centros están certificados por la Federación de Fibrosis Quística de Estados Unidos, y entonces nos han ido dando apoyo para certificar nuestros centros. Esa es una forma de colocarlo. Son 2 bandas que tienen a través de pilocarpina, que es lo que se hace. Es un método inducido por iontoforesis inducida por pilocarpina. Una vez que ya se tiene este equipo, se pone, se recolecta, se mide, y cuando nos dan los resultados, en este caso para poderlos tener, confirmamos el diagnóstico de fibrosis quística. ¿Dónde están estos centros en este momento? En Ciudad de México están en el Hospital Infantil de México, en el Instituto Nacional de Pediatría, en la Raza, en el siglo XXI. En Guadalajara tenemos también igual 3 centros. Uno está en el Centro Médico de Occidente, otro en el Hospital Civil de Guadalajara y en el otro en el ISSSTE. En Monterrey tienen 2, uno en la Asociación Regiomontana de Fibrosis Quística y otro en el Hospital Universitario de Monterrey. En Puebla, en Ciudad Obregón, en León, Guanajuato, en el Hospital de Alta Especialidad, en Culiacán, en Oaxaca, en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, en Aguascalientes, en el Hospital Hidalgo, en Zacatecas, en el Hospital General, en Chihuahua, en el Hospital Infantil,
en Tijuana en el Hospital Infantil de las Californias y en Tuxtla Gutiérrez en el Hospital de Infantil de Tuxtla Gutiérrez. Estos son los que tenemos ahí para poder tener en esos centros. ¿Qué vamos a hacer entonces en esos centros? Pues medir los cloros en sudor. Si estos cloros en sudor salen altos, lo que tenemos que hacer es entonces decir que si estos salen arriba de 60 milimoles por litro, lo más seguro es que se confirme el diagnóstico de fibrosis quística. Lo que tenemos que hacer es mandar al paciente a que se haga el estudio genético para saber qué mutación tiene y se empiece el tratamiento y el estudio a los familiares para ir detectando esa enfermedad. Si tenemos entre 30 y 59, están indeterminados, quiere decir que es posible que se presente la fibrosis quística, pero si nos tocó la suerte de que junto con la tripsina nos hicieran el estudio genético y de ahí tenemos 2 mutaciones, pues comprobamos el diagnóstico de fibrosis quística y sería esta parte. Si solamente tuviéramos una mutación, no quiere decir que no tenga fibrosis quística, que es probablemente que sí lo tenga, y entonces lo que tenemos que hacer es el estudio genético, probablemente ya no de un panel mutacional corto, sino probablemente hacerlo con un estudio mutacional mucho más alto y estar repitiendo los cloros en sudor con una secuenciación hasta que diagnostiquemos a este paciente. De lo contrario, por ejemplo, si los cloros en sudor están menos de 29, antes de que tuviéramos el acceso a la tripsina inmunoreactiva, lo que hacíamos era de que si el paciente tenía menos de 29, lo poníamos como que estaba negativo y le decíamos que no tenía fibrosis quística. Ahora ya con este antecedente de la tripsina inmunoreactiva, que lo que nos quiere decir que cuando está alta, cursó el paciente probablemente con alguna insuficiencia pancreática transitoria o alguna pancreatitis asociada a esta, quiere decir que lo más seguro es que este paciente pueda debutar con fibrosis quística, pero no en ese momento, sino lo podemos tener alrededor de los 5 años. Entonces, todos estos pacientes los tenemos que seguir, estarlos revisando cada 6 o cada año, depende cómo está, y si en su momento presentan síntomas relacionados a fibrosis quística, pues hacer el estudio como se debe de hacer y dejarlos. Muchos de estos pacientes se manejan con términos de fibrosis quística inconclusa, síndrome metabólico relacionado a fibrosis quística retardada, pero en realidad lo que queremos es decir que por el momento no tienen manifestación, pero que hay que estarlos buscando con el tiempo. Solamente quiero hacer mucho hincapié en el método de elección para la fibrosis quística. Es a través de la medición de cloros en sudor con titulación, a través del método de Gibson y Cook, que es lo que hace es pilocarpina inducida para que se puedan medir esos cloros. Pero si no se puede, hay algunos otros centros que lo hacen a través de conductividad. Aquí solamente para hacer alguna referencia. En este caso, si nos miden titulación, nos van a medir solamente el cloro, de tal manera que los valores menos de 40 o menos de 29 ya vimos es negativo o improbable, dudoso en esta cantidad o más de 60 positivo. Pero ¿por qué es importante saber que lo estoy haciendo con este método? Porque miren, si me lo hacen por conductividad y yo no pregunto por qué método lo hicieron, si me dicen que el resultado es de 75, lo que yo voy a pensar, 75 es más de 60 que ese paciente tiene fibrosis quística cuando en realidad por este método es negativo. Si está entre 75 y 90 es dudoso y si está más de 90 es positivo. Entonces, ¿lo puede hacer por titulación? Sí, que es el ideal y es el que prácticamente se va a quedar arriba de 60. Lo puede hacer por conductividad, pero arriba de 90. ¿Por qué son más altos estos valores? Porque aquí, en este caso de la conductividad, estamos midiendo cargas, es decir, mido el bicarbonato, mido el calcio, mido el cloro, mido el sodio y todos esos aportan cargas, mientras que en este otro solamente estoy midiendo solo el cloro. Por eso es el método de elección para poderlo tener. Muy bien, en cuanto a los resultados que hemos tenido actualmente del tamaño natal en México, ¿cómo está? Les decía yo que habíamos empezado en el 2015, para el 2010 solamente se confirmaron 2 casos, para el 2016 teníamos 599 sospechosos, se confirmaron 17, en el 2017 ya se empezó a hacer un poquito más, se tamizaron 2.131, se confirmaron 141 casos, y voy a presentarles enseguida el análisis del 2018. Vean aquí, por ejemplo, en el 2018, estos son datos de la Secretaría de Salud, aquí no participa el ISSSTE ni el IMSS, pero solamente para que vayan viendo cómo estamos. Miren, tamizaron un total de 1.273.000
pacientes, de los cuales 1.267.000 fueron muestras adecuadas. Aquí tenemos un poco de muestras sospechosas, pero lograron detectar 202 casos. Si ustedes se acuerdan, yo les dije que tendríamos alrededor de 300 pacientes por año. Si agregamos aquí los pacientes que tiene el ISSSTE y que tiene el IMSS, pues prácticamente nos estamos acercando a esa posibilidad diagnóstica que nos están marcando en relación al estudio por parte de la Secretaría de Salud. Este estudio está publicado, aquí pueden ir viendo, no me voy a entretener, solamente para que vean en la misma cantidad de los tamizados, las muestras adecuadas, los sospechosos y los casos de cada uno de los estados de la República que salieron positivos. Falta todavía ir actualizando esta lista, pero ahí se las dejo para que la puedan revisar. Hicimos también les recuerdo que prácticamente a partir del 2015-2016 fue cuando empezó el programa de tamizaje ya como tal, pero como se habían estado haciendo desde el programa piloto desde el 2012, vean cómo el momento de la oportunidad de la toma, en un principio estábamos muy altos, hasta 8 días nos tardábamos en la primera toma, como ya después cuando se fue haciendo un poco más de hincapié y se hizo un ajuste, pues prácticamente hemos ya casi llegado al tiempo ideal que se refiere entre los 3 y los 5 días. Estamos un poquito altos, pero ya nos estamos acercando. En cuanto a la oportunidad de envío, es decir, tomo la muestra ahí en mi centro de salud o en la unidad de medicina familiar, pero hay que mandarlo a los centros para que me lo analicen. Muchas veces se quedaban ahí guardados y los mandábamos casi, por ejemplo, alrededor con una media de 13 días. Hemos ido bajando esto, no hemos llegado todavía al tiempo ideal, pero también quiero decirles que si esas muestras se quedan guardadas y se quedan más o menos alrededor de 15 días o un poquito más, pues también la tripsina va perdiendo efectividad y a la hora que la midamos, pues también vamos a tener falsos positivos. Entonces hay que asegurarnos que la persona encargada de los centros pues mande en el tiempo ideal la muestra para no tener esos problemas. También hay que ver que nosotros mandábamos probablemente las muestras bien, pero el laboratorio nos las notificaba y nos las notificaba muy tarde. Vean ustedes, hasta se tardaban a un mes. Entonces, si la primera muestra de tripsina inmunorreactiva me la mandaban al mes, pues yo ya no podía hacer la segunda. Y entonces ese paciente tenía que entrar directamente a los cloros en sudor. Y eso obviamente pues no era tan sencillo en un principio. Ya después con el tiempo, como se estandarizaron y prácticamente todos los sistemas están digitalizados, pues ahora ya vemos que en realidad no tenemos problemas para que nos manden los resultados y estos se han ido acercando a los 3 días. Obviamente que con esto va también la parte de la oportunidad del diagnóstico. Si nos tardábamos en hacer el diagnóstico y empezar el tratamiento, pues nos estábamos tardando también más o menos alrededor de los 20 días. Cabe hacer hincapié que aquí estos pacientes, la mayoría son niños que están prácticamente sanos. Y eso es lo que queremos, diagnosticar tempranamente con un niño sano para mandarlo al nutriólogo, para mandarlo a las vacunas, para mandarlo al control del niño sano y que prácticamente el día que le va a tocar que se enferme de su primera infección por estafilococo o pseudomonas, su sistema inmunológico esté mejor y obviamente tener mucho más oportunidad de tratamiento que se puede hacer. Vean aquí más o menos también cómo hemos ido acercando esa oportunidad terapéutica. Y en esto quiero yo hacer un poquito de hincapié en este sentido. Tenemos ahorita basado el programa de tratamiento de los pacientes con fibrosis quística en 4 pilares fundamentales. Por uno es en los antibióticos, otro es la fisioterapia respiratoria, otro es la nutrición adecuada y otro es el ejercicio físico. Probablemente, y yo lo sé, que no en todos los centros vayamos a tener de una manera adecuada todo esto para poder tener el paciente como lo requiera, pero lo que sí les quiero decir es que todos estos centros que yo les mencioné se han ido preparando para tener un centro de referencia para atender a los pacientes con fibrosis quística. Un centro de referencia va a atender alrededor de 50 pacientes, es lo que se necesita para poderlos tener. Los otros serán manejados en otros hospitales con apoyo del centro de referencia base, pero ahí hay que tenerlos. ¿Qué tenemos en cuanto a antibiótico terapia actualmente ya en México? A partir de hace como un mes más o menos, a partir de en abril más o menos por ahí llegó, en mayo se afianzó y tenemos ya disponible tobramicina inhalada para los pacientes con fibrosis quística. Quiero decirles que hubo pues un buen tiempo que se estuvo solicitando y gracias a que se hizo un esfuerzo muy grande, hemos logrado ya que este medicamento esté presente. Entonces tenemos
todos los antibióticos prácticamente que se requieren intravenosos, vía oral para los pacientes y medicamentos nebulizados, en este caso tobramicina inhalada y medicamentos específicos para lo como tal. El paciente puede estar en casa, puede estar en el hospital, dependiendo cómo esté su estado general. En cuanto a la fisioterapia pulmonar, aquí hemos hecho un gran enlace con los CRITs, con los centros teletones, para que los médicos que están haciendo fisioterapia pulmonar y estén haciendo rehabilitación pulmonar pediátrica, pues prácticamente atiendan a los pacientes con fibrosis quística y enseñarles todas las técnicas especiales que se deben tener. Acuérdense que tenemos problemas para poder sacar las secreciones, entonces hay que ayudarles mucho, insistir mucho en que la fisioterapia es una piedra angular de ese tratamiento. ¿Qué decir de la nutrición adecuada? Aquí les decía yo, desde que detectamos al paciente, en las medidas de la posibilidad que tengan, o ver cómo le vamos a hacer en los centros de atención a pacientes con fibrosis quística, que tengan enzimas adecuadas, que tengan polivitaminas, sobre todo vitaminas A, C y D, que se absorben con grasa, un buen estado nutricional, porque hemos visto que el paciente que tiene un estado nutricional adecuado va a tener una función pulmonar adecuada y por ende mejor pronóstico. Es importantísimo que el paciente haga ejercicio físico y el ejercicio físico lo tiene que hacer acompañado de sus padres, de su mamá, de su papá, quien sea. Deben de entender que tienen un paciente con esa posibilidad. Yo sé que hay ahorita una carga muy grande de tiempo y lo que ustedes quieran, pero tenemos que hacernos el tiempo para acompañar a los pacientes en el ejercicio y se vale del que quiera, pero que hagan ejercicio. Si se los podemos redirigir, pues obviamente nos va a ir mucho mejor, pero que entendamos que todas estas fases, las 4 las podemos hacer y obviamente estar con educación médica continua para poderlos tener. Todos estos pacientes que tengamos nosotros a partir de todo este programa que se está haciendo, los vamos a subir a un registro nacional de pacientes con fibrosis quística. La Secretaría de Salud Federal está enterada de este registro y lo que queremos hacer ahora es conocer en dónde están todos estos pacientes, que como todos, datos epidemiológicos, demográficos, de posibilidades de poderles decir cuántos con infecciones por pseudomonas, por estafilococo, qué mutaciones, o sea, todos los datos demográficos que se van a poder tener y obviamente vamos a tener acceso a este registro para quien esté interesado en poder conocer los datos. Obviamente, al tener este registro, pues vamos a ser parte de los países que hacen registros como tal. Vemos el de Estados Unidos, el de Canadá, el de Alemania, el europeo y así. El único que tenemos ahorita arriba es el de Brasil, que es un estudio que hicieron ellos ya hace un poquito, en este caso nos rebasaron en ese sentido, pero espero yo que ya también nosotros podamos tener este registro como tal. A la par que hemos hecho por los pacientes para que tengan acceso a los medicamentos, hemos hecho también educación médica continua y se subió un curso a todos los colegios de pediatría, lo estamos reactualizando para volverlos a dar. Es un curso gratuito, está en una plataforma del Colegio Mexicano de Neumólogos Pediatras, en donde el interés es que el paciente, por un lado, el médico por el otro, conozcan de la enfermedad. Para el médico, como está avalado por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, pues obviamente tiene puntos para recertificación. El acceso es gratis, no se ha querido cobrar porque el interés es que conozcan la enfermedad como tal para poderla tener. Entonces, en cuanto la tenga disponible, se los vamos a facilitar con todo el gusto. ¿Qué más vamos a hacer en este sentido? Pues publicar nuestros datos. Hasta ahorita solamente tenemos las guías de práctica clínica, las guías de fibrosis, está arriba también el curso en línea y finalmente después va a aparecer el registro. Entonces, a manera de conclusión, con todos estos datos que hemos presentado, les quiero decir que a través del tamiz metabólico tenemos una oportunidad única de poder corroborar el diagnóstico de la enfermedad de una forma temprana y poder actuar obviamente mejor. Si tenemos esto, podemos iniciar un tratamiento presintomático que va a ser de mucho bien para los pacientes. Vamos a prevenir, sobre todo, y a retardar muchas de las complicaciones relacionadas, sobre todo con una intervención nutricional temprana, que obviamente esto se va a asociar a un mejor pronóstico. Obviamente vamos a tener también la oportunidad de identificar
e iniciar tratamiento temprano para el problema respiratorio, en este caso para Pseudomonas aeruginosa, que sabemos que una vez que llega, empieza prácticamente el declive de la función respiratoria. Entonces, a partir de aquí, y quiero comentarles, la sobrevida que tenemos de los pacientes con fibrosis quística en México es alrededor de los 17 años. Entonces, este parteaguas a partir de este 2021, pues tiene que cambiarnos la sobrevida de estos pacientes, que obviamente queremos verla reflejada como en el resto de todos los países con 50 años, y si podemos llegarles, yo sé que va a ser poco a poco, pero cuando menos queremos tener eso. Y sobre todo a través del estudio genético que se va a hacer también, pues vamos a tener la posibilidad de conocer las mutaciones a nivel nacional, hacer un apoyo genético como tal, o un consejo, sobre todo para las familias, y con esto pues ir abarcando en su totalidad a la fibrosis quística desde este punto de vista. Quiero agradecerles mucho su atención, su amabilidad de estar presentes, y quedo al pendiente si tuvieran alguna pregunta, y reitero nuevamente el agradecimiento al doctor Lara Pérez y a la Academia Mexicana de Pediatría por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ruiz. Si nos hace favor de dejar de compartir su pantalla. Sí, claro. Sí, yo quiero iniciar con una felicitación personal. Casi nunca empiezo así mis comentarios, pero realmente me siento muy orgulloso de lo que se ha hecho en los últimos años con la neumología pediátrica. Estábamos acostumbrados hace casi 5 décadas, con algunos de los médicos ya, algunos que ya no están y otros que ya no están vigentes, ni siquiera se hubieran imaginado lo que estamos viviendo ahora. Quiero decir que el diagnóstico de fibrosis quística generalmente se hacía muy tardío. El paciente era el paciente grave, que tenía un pronóstico muy malo, tratando de hacer lo más que se pudiera de manera un poco empírica, y la sobrevida era todavía menor. Entonces, decir fibrosis quística a unos padres, los médicos en ese entonces decíamos, pobrecita familia, se tienen que acostumbrar a que van a tener a su niño muy poco tiempo. Sin embargo, a través de la plática me doy cuenta que se ha hecho exactamente lo correcto. ¿Cómo me explico? Lo correcto es, lo primero es la información. Entonces, unos padres que no están informados, pues difícilmente van a hacer la parte que le corresponde, que es lo más, creo yo, porque son los que están las 24 horas con el paciente y que pueden actuar con más prontitud, se vuelven prácticamente expertos en fibrosis quística. A veces a los médicos novatos les dicen incluso qué tienen que hacer o cuál es la condición. Y creo que se ha avanzado mucho con respecto al diagnóstico oportuno. La cuestión de la sobrevida, y estaba yo revisando unas estadísticas en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay una asociación muy fuerte en la que dirige la asociación, tiene 2 hijos con fibrosis quística. Uno de ellos tiene 17 años, el otro tiene 22 años, y está bastante tranquila, muy optimista de toda situación que no vivimos todavía en México. Y creo que vamos en buen camino. Sin embargo, yo quisiera preguntarle al doctor Ruiz, ¿qué es lo que pasa con el subregistro? ¿Qué es lo que pasa con aquellos niños mal diagnosticados que se califican con terapias fracasadas para un diagnóstico erróneo y que por desgracia mueren? ¿Cuál es su visión de lo que está sucediendo con la fibrosis quística? Porque todo esto que nos ha presentado, pues se ve tan ordenado, tan bien hecho y todo, pero en la medicina, sobre todo de primer contacto, muchos pacientes ni siquiera llegan a un nivel hospitalario de atención. Entonces, ¿cuál sería su opinión? Muchas gracias. La pregunta es muy interesante. Yo creo, doctor, que una de las cosas que tiene que ver es el desconocimiento de la enfermedad.
usted lo dijo desde hace mucho tiempo y aunque la enfermedad ha ido cambiando de nombres, mucoviscidosis que se llamó durante mucho tiempo y que finalmente toma el nombre ya de fibrosis quística y que prácticamente así se queda. Una de las cosas que hemos visto nosotros es precisamente eso, de que al desconocer la enfermedad, pues entonces se confunde con muchas otras cosas. El paciente puede confundirse con asmático, con enfermedad de sinusitis o como lo habíamos mencionado, por un lado. Y por el otro también, al no tener acceso a todo el diagnóstico, porque ha sido muy difícil, hasta la fecha, los centros que apenas les mencioné que se formaron han costado mucho trabajo. Los primeros, muchos los equipó a la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística junto con una agrupación del Gutiérrez Cortina y otros más. Luego finalmente está entrando el Instituto Mexicano del Seguro Social a darle ya el empuje para poder completar todos los centros y viene ahora también parte de esto del diagnóstico y junto con esto el medicamento. Es decir, necesitamos hacer centros de referencia en donde nos encarguemos todos los que estamos manejando a estos pacientes de no nomás manejarlos, sino regresarle a las personas la información y ahí viene al personal médico y al personal familiar de los pacientes en qué momento estamos. Y obviamente que esto va a ser muy importante porque ellos mismos van a ser los que nos van a ayudar a que se difunda la enfermedad y la pensemos mucho más tempranamente. Ahora, por otro lado, el tener diagnóstico temprano a través del tamiz neonatal, pues el paciente nos va a llegar con el registro, aunque no tenga nada de sintomatología de fibrosis quística. Entonces, si a alguien se le pasó, digámoslo con todo respeto, pensar en la posibilidad de fibrosis quística, pues en cuanto le llegue el diagnóstico y esté elevado, pues va a tener que mandarlo para corroborarlo. Entonces, ahí también vamos a hacer otro énfasis en ese sentido de que esto se haga de una manera correcta y finalmente poderle ofrecer al paciente un diagnóstico temprano. Muchas gracias. Hay felicitaciones. Así es. La doctora Marcela Marín lo felicita, el doctor Jesús Real Guerrero lo felicita, el doctor Froilán Guerrero Gamboa también lo felicita. Gracias. Gracias. La doctora María del Rocío Estrada Torres. Gracias. Bueno, aquí nada más dice J. Martín, me imagino que es doctor también le felicita. Doctor Martín, muchas gracias. Definitivamente que es un tema en que yo me estoy ilusionando a lo mejor un poco más, porque creo que va a salir mucha información que va a ser muy importante tener una experiencia mexicana con esa información, sí, ya que casi siempre cuando nos referíamos a la fibrosis quística, estoy hablando de 3 o 4 décadas atrás, todo era referencias extranjeras y no teníamos prácticamente nada publicado en México, no más que a lo mejor unas guías, unas recomendaciones, pero no hay prácticamente investigación. Entonces, yo creo que ahora se va a alentar en mucho esta información, sobre todo que se está haciendo a nivel nacional, entiendo yo, y sí, eso nos va a dar pues un panorama regionalizado de qué es lo que está pasando con la fibrosis quística. Sí, vamos a tener esa oportunidad, doctor, porque la intención de registrar a los pacientes primero es saber cómo estamos con la enfermedad, en dónde estamos parados, y obviamente eso nos va a permitir hacer los cambios conforme vaya evolucionando el registro, se vayan teniendo más pacientes diagnosticados y también aprovechar todo lo que se refiere a las áreas de oportunidad para poder tener el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Entonces, vamos a ver muchas cosas. Y la otra cosa que también hemos ido haciendo a la par, doctor, es que pues hemos ido creciendo también a nivel nacional, pero hemos ido posicionando, digámoslo de esta manera, también al país ahora en otros centros, en los centros internacionales, sobre todo el europeo, el americano. Déjeme decirle dos cosas si tengo tiempo. La Asociación Americana de Fibrosis Quística tiene ya alrededor de 3 años que nos mandó ya una persona, prácticamente la encargada de relaciones públicas de la Federación de Fibrosis Quística de Estados Unidos, para compartir con nosotros el entrenamiento en los centros de ellos y poderlo ya tener después en los centros de nosotros. Eso ya es un avance muy importante porque
han ido viendo todo el trabajo que hemos hecho varios de los médicos en este momento. La Asociación Europea de Fibrosis Quística ha ido también tomando un poco más de atención a Latinoamérica, incluso le dedica parte de uno de los días de sus congresos a toda la problemática de Latinoamérica para podernos ayudar. Y han sido muy enfáticos en decirnos que nos van a ayudar a salir adelante, que no nos van a dar dinero, pero que nos van a apoyar en lo que podamos, preparación, academia, para que entonces podamos ofrecer algo mejor a los niños. Entonces, creo que eso también ha sido muy importante, pero ha sido a raíz de todo lo que hemos ido, lo que hemos hecho visible de la fibrosis quística en otros lugares. Porque sí, hubo un tiempo en donde probablemente estuvo muy apagado, pero eso nos ha permitido ahora estar en este sitio donde estamos. Muy bien, muchas gracias por el comentario. Quiero aprovechar, no sé si hay alguna pregunta o comentario de alguien que quiera hacerla de viva voz, pero si no se deciden, yo quiero preguntarle, pues, aunque no es exactamente el tema de la plática de hoy, no quiero dejar pasar la oportunidad de algo que parece ser novedoso con respecto al tratamiento de niños escolares con fibrosis quística, Sí. que es la Trikafta. No sé si usted tenga algún comentario de eso. No, doctor, pero mire, lo que estamos haciendo ahora es tratar también de ir a llegar a los medicamentos novedosos, tratar de tener acceso también a ellos. Va a ser un poco más difícil porque apenas estamos teniendo acceso a medicamentos nebulizados. Le pongo en contexto, los medicamentos nebulizados están disponibles, sobre todo antibióticos, desde el 97. Estamos en el 2015 y apenas estamos haciendo como nuestros pininos en esa situación. Entonces, llevamos una gran cantidad. Entrar a potenciadores, Ivacaftor, Tezacaftor. Ay, ya me habló la maestra. A ver, permítame, doctor, creo que lo silencié sin querer. Si quiere habilitar su micrófono porque quería eliminar que algunas personas encendieron su audio y se estaba viciando el sonido. Entonces, A ver, así. ahí se escucha, perdón. Sí, no se preocupe, doctor. Le decía que no tenemos ahorita todavía experiencia en eso porque apenas estamos con los tratamientos inhalados, pero ya también la industria está con esa posibilidad de ir viendo medicamentos potenciadores, sobre todo para este tipo de pacientes. ¿Y por qué es muy importante todo esto, doctor? Porque mire, le decía yo que los medicamentos inhalados, sobre todo los antibióticos, están disponibles en el mercado desde el 97, pero estamos apenas queriendo empezar en el 2021, o sea que vamos un poquito atrasados. Si esperamos a llegar a tener todos los otros medicamentos, creo que va a ser un poquito tarde, probablemente no tanto, pero sí con la posibilidad de poderle brindar a los pacientes este tipo de novedad en el tratamiento, que ha sido la panacea en los lugares, por ejemplo, Estados Unidos y Europa. Pero a pesar de todo, y también hay que decirlo también de esta manera, aunque ellos tengan el acceso, son medicamentos sumamente caros que hasta las propias aseguradoras les está costando mucho trabajo hacerlo. Pero han cambiado mucho, doctor, porque en el momento en que usted corrige todo la parte genética, pues deja de utilizar todos los demás medicamentos que tiene y prácticamente a la larga pues va a salir igual. Entonces, vamos, yo creo que a hacer las cosas poco a poco, pero estar seguros de que en un momento dado también, ojalá nos toque verlo, pero si no, hicimos ya lo que fuera para que tuviéramos este tipo de tratamientos. Muy bien, muchas gracias. Siguen las felicitaciones. Doctor Alex Galvis lo felicita. Y Gracias. pues hemos llegado, por desgracia, al límite del tiempo. Yo quisiera que nos diera un mensaje final antes Pues mire, de cerrar la transmisión. primero, antes que todo, el agradecimiento, doctor, porque este tipo de pláticas que usted organiza a través de Médicos Unidos por México, con el apoyo de la Academia Mexicana de Pediatría, son muy importantes porque nos permite hacer el reconocimiento a las personas que han hecho mucho trabajo, no nomás, a lo mejor somos nosotros la parte visible de la pantalla, pero atrás hay muchas personas, hay familiares, hay médicos que han trabajado mucho para esto. La otra es decirles a todas las personas que tienen interés en fibrosis quística
que hay mucho material para poderlo compartir con todos ustedes, para que la enfermedad se conozca, que sepan ahora que prácticamente todo el sector salud está muy interesado en que se hagan los programas de tamizaje, de oportunidad de acceso a tratamiento, y que otra de las cosas que yo también les diría, acérquense a los lugares en donde ustedes viven y pregunten quién es la persona que está encargada del tamizaje, si está teniendo algún problema para que no se lleve bien a cabo, para ver cómo le podemos ayudar, o si está muy bien, pues igual también que comparta la información. Pero el mensaje sería tenemos una gran oportunidad de diagnosticar oportunamente a los pacientes con fibrosis quística antes de que estén enfermos. Y eso es mucho, eso es muchísimo y es de una relevancia muy importante. Decirles a los médicos que si se les ofrece alguna cosa, cuenten con nosotros, con el respaldo del Colegio Mexicano de Neumólogos Pediatras, que pues es nuestro expertise en este campo, en las enfermedades respiratorias. Entonces somos alrededor de 200 y tantos neumólogos que podemos apoyarlos con muchísimo gusto cuando ustedes así lo deseen. Muy amable, muchas gracias. Pues a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, Fraternidad Médica por la Salud, Asociación Civil, agradecemos al doctor Héctor Hernán Ruiz Gutiérrez, neumólogo pediatra, por tan excelente conferencia y les invitamos a que posteriormente pueden consultar esta grabación en nuestro canal de YouTube. También aprovecho a invitarlos a todos aquellos médicos generales, especialistas, pediatras de cualquier subespecialidad, que vamos a tener algo que queda un poco vacío en las escuelas de medicina que nos enseña y lo que no se aprende en el hospital cuando hacemos una especialidad, que es la pediatría de primer contacto. Entonces, una invitación a todos ustedes. Tenemos un gran programa académico con 32 videoconferencias, 6 talleres, un foro de discusión y 12 países participantes. Inscríbanse. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego, doctor. Gracias. Buenas noches a todos.